Señores empresarios, en primer lugar, vengo aquí con mucho orgullo como ministro de Defensa y en especial como parte de este sector en donde está nuestra Superintendencia de Vigilancia de la Seguridad Privada, porque entendemos que la seguridad es un valor democrático que nos convoca a todos y que en los tiempos más difíciles, a mediados de este año, entre mayo y junio, cuando Colombia enfrentó tal vez uno de los momentos más aciagos, cuando vimos vandalismo, cuando vimos bloqueos, cuando sentimos de alguna manera que aquí hubo un ataque sistemático, planeado y premeditado con muchas de las instituciones de nuestro sistema económico y los cimientos de nuestra democracia, este sector, el sector de la vigilancia privada, ustedes como empresarios, sus afiliados, sus empleados, tuvieron un respaldo indeclinable con nuestras fuerzas militares, especialmente con la Policía Nacional y con nuestro Ejército. Como ministro de la Defensa, lo primero que sea especial esta tarde es agradecer esa decisión, ese apoyo que dieron ustedes a nuestros policías, tal vez en los momentos más difíciles de esos bloqueos, de ese vandalismo. Y me refiero a ello porque en esos momentos difíciles la seguridad se tiene que convertir en un factor de unión, la seguridad que garantiza la vida y la tranquilidad. Y cuando nosotros en esa época, sobre todo en el mes de mayo, encontramos un ataque sistemático, por ejemplo en Cali, en una sola tarde, un ataque a la gobernación, a la alcaldía, a la DIAN, a la Procuraduría y a la Fiscalía en la misma tarde. Y al día siguiente un ataque a las instituciones del sistema económico. Atacaron las estaciones de gasolina sistemáticamente, 130 destruidas en ese mes. Y luego atacaron a los establecimientos de comercio, a los de Uno, a los Éxitos, directamente a quienes emprenden y tienen una iniciativa privada. Y al día siguiente atacaron al sistema de transporte público en Cali, en el mío. Lo destruyeron casi durante 20 días. En Bogotá destruyeron el sistema de Transmilenio en el 60% de sus estaciones. Eso es como si hubiera un ataque terrorista en contra del metro de Nueva York, que mueve 4 millones de pasajeros diarios. Y la verdad, en esos momentos difíciles, Colombia sostuvo su democracia, logramos desbloquear el país y salir adelante a pesar de tantas dificultades, gracias a que sectores como el de ustedes se mantuvieron firmes en su trabajo, firmes en sus convicciones, firmes en su decisión siempre de hacer patria desde un sector que garantiza la seguridad y la tranquilidad para todos los colombianos. Por eso, profunda gratitud. En segundo término, quiero hacer hoy tal vez un reconocimiento muy especial a la labor, el compromiso que ha tenido el presidente Iván Duque con este sector, pero sobre todo con el propósito de lograr seguridad y más tranquilidad. A lo largo de estos meses, en estos años de trabajo por la seguridad, hemos avanzado a pesar de múltiples dificultades. El presidente tiene claro, y ha sido la instrucción para nuestras fuerzas militares y de policía, que la mayor amenaza que tiene Colombia hoy es los grupos armados ilegales, las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y por supuesto algunos grupos más pequeños como los caparros, como los pelusos, todos ellos que atentan a diario contra la realidad, contra la vida de nuestros soldados, pero sobre todo buscan en algunas regiones, en algunos municipios de aquí del Meta o de Guaviare, aún cometer actos terroristas contra la integridad de nuestros miembros de la fuerza pública, pero sobre todo amedrentando a los ciudadanos, generando homicidios colectivos. Y todo ello con un propósito criminal, usando los recursos del narcotráfico, que es el mayor mal que tenemos. ¿Qué hemos hecho? El presidente Iván Duque recibió un país con 173.000 hectáreas de cocaína. Hoy lo hemos logrado bajar a 143.000, el año pasado erradicamos 130.000 y vamos a seguir trabajando para lograr reducir en por lo menos el 20% de hectáreas este año, porque ese es el fuente que alimenta la violencia.
Si hay homicidios colectivos, es por el narcotráfico. Si hay homicidios de líderes sociales, ha sido por las disputas de las rentas criminales. En este año hemos tenido un trabajo continuo y dedicado en 60 municipios donde se originan ese tipo de delitos y homicidios, especialmente por esa disputa de rentas de microtráfico. En segundo término, está claro que hace una década había alrededor de 25.000 hombres en armas en esos grupos. Hoy tenemos 13.000. Cuando el presidente Duque inició su administración, había 6 símbolos del mal. Estaban las disidencias de la FARC. El acuerdo de paz nos dejó fue realmente 3 FARC. Nos dejó una FARC en el Congreso, una FARC de las disidencias y otra FARC en Venezuela atentando contra Colombia. Y nos dejó el ELN, cuyos cabecillas no operan en Colombia, sino de forma cobarde lo hacen desde Venezuela y desde Cuba, atentando desde allá contra la integridad y la tranquilidad de los colombianos. Y un clan del Golfo que se crece a partir del narcotráfico. Sin embargo, hay otros 3 grupos desmantelados por nuestra fuerza pública. Los puntilleros, los caparros, y estamos a punto de lograr que los pelusos, un grupo que venía de las disidencias del EPL, de los remanentes del EPL, pase a ser un grupo ya delincuencial y deje de seguir su actividad criminal, especialmente en Norte de Santander. Hoy tenemos 13.000 hombres en armas, todavía son una amenaza. A muchos les dijeron que el acuerdo de paz iba a dejar todo en tranquilidad, pero la verdad es que nos dejó más de 13.000 hombres todavía en armas, porque esos no entraron al acuerdo de paz y las disidencias siguieron. Por eso aquí en el país la seguridad tiene que ser un propósito para garantizar, neutralizar esas organizaciones, y es lo que hace nuestra fuerza pública a diario. Más de 500 toneladas de cocaína incautadas el año pasado. Este año ya vamos en 500 toneladas, la mayor incautación en la historia. Tenemos más de 5.000 laboratorios destruidos en todos los rincones del país de esos laboratorios de coca y de pasta base de coca. Cifra récord desde el punto de vista de la operación de nuestras fuerzas militares y de policía. Por eso a nadie se le puede olvidar que si no controlamos, si no logramos neutralizar esa amenaza del narcotráfico, aún la estabilidad de nuestro país está en riesgo, a pesar del acuerdo. Aún la estabilidad de nuestro país está en riesgo porque con eso se financian elecciones. Aún la estabilidad de nuestro país está en riesgo porque ese narcotráfico, como lo hemos visto, sigue siendo la fuente que alimenta la violencia. Por eso estamos a la ofensiva con nuestra fuerza pública, en operaciones militares decididas, como la que se hizo contra alias Fabián, para desmantelar una organización criminal como la del ELN, que todavía tenía planes de expansión y no se lo permitimos. O una operación como la que dirigió aquí claramente y trabajaron nuestro general Beltrán aquí en el Guainía, porque las disidencias de la FARC lo que tienen son planes de expansión, a llevar a 8.000 miembros de criminales ilegales en esta zona, y no se lo ha permitido nuestra fuerza pública. Por eso el respaldo a esas operaciones, a esa decisión de nuestra fuerza pública es necesario, y lo reclamamos y lo agradecemos cuando ustedes han dado el respaldo a nuestra fuerza pública. En segundo término, y seguramente esto lo viven más ustedes todos los días, y seguramente muchos de sus guardas se lo deben comentar, el narcotráfico tiene otra cara de la moneda, la cara del microtráfico. Hace una década, hace 2 décadas que yo estaba en el gobierno, yo me acuerdo que uno hablaba mucho de la droga que se exportaba a otros países. Hablábamos de las salidas de la droga por el Pacífico, pero hay un fenómeno que es el que más afecta la seguridad de los colombianos, y es el microtráfico. El microtráfico es la otra cara de la moneda. El microtráfico se tomó los parques, se tomó las ciudades, se tomó los entornos escolares, y hoy tenemos un fenómeno muy grave. Una parte de esa coca la sacan del país y la otra está llegando a las ciudades, aquí en Villavicencio. Lo ve uno en todas las capitales, en los barrios de las áreas marginadas, en los parques, y ese fenómeno del narcotráfico lo que hace es enviciar a los jóvenes con las papeletas, luego los reclutan para los grupos criminales, luego el jíbaro se convierte en el que maneja el barrio, la cuadra, y luego ahí le entregan el arma blanca y comienza a vincularlo a los grupos de sicariato, lo comienzan a vincular en los robos de celulares, en el Transmilenio, en Bogotá, o en el mío, en Cali. Y ahí comienza un círculo del mal, que destruye a los jóvenes, erosiona la integridad familiar y genera todo tipo de delitos.
Y algunas veces a nosotros, algunos dicen que no, es que todo lo justificamos en el narcotráfico. Pero yo les voy a dar 3 cifras. El 60% de los homicidios colectivos generados este año en Colombia se deben a disputa de rentas criminales o disidencias de las FARC, o los 2 últimos homicidios colectivos en Antioquia, en este fin de semana, es por disputas de microtráfico en fincas cafeteras. Ese es el mal que está azotando Colombia y por eso lo combatimos con decisión. Y lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo. Y los hechos son tosudos. La paz con legalidad que impulsa el presidente Duque, que apoya nuestra fuerza pública, se tiene que ver con hechos. El año pasado cerramos con la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años. Paz es vida. Cuando hay menos homicidios significa una política de seguridad que garantiza la vida y que a pesar de las dificultades siempre se mantiene en Colombia. El año pasado cerramos con la tasa de secuestros más baja de los últimos 37 años. Van quedando atrás esas imágenes, muchas que se originaban aquí en Meta, desafortunadamente, donde había cientos de secuestrados detrás de las rejas, en jaulas, secuestrados por las FARC. El año pasado tuvimos la tasa más baja de secuestros en 37 años. Eso es gracias al trabajo que hace nuestra fuerza pública. Pero no puedo afirmar que estamos tranquilos o que la situación estemos hoy en tranquilidad, porque la verdad es que lo que ha pasado el último año requiere el concurso de toda la sociedad. El COVID, con sus efectos en desempleo y en pobreza, ha generado más violencia. Y ustedes lo han debido sentir en las calles, en el trabajo de sus guardias. Un fenómeno que no es solo de Colombia, porque ayer lo hablábamos con nuestros contrapartes en Brasil, lo veíamos con nuestros colegas en Ecuador, en Panamá, salía un artículo reciente en Nueva York sobre cómo en este último año, después del encierro, hemos tenido problemas de salud mental y de reacciones violentas de la ciudadanía. Está pasando en todos lados, está pasando en España, está pasando en Nueva York, está pasando porque el encierro ha generado comportamientos más violentos. Por eso es muy lamentable cuando uno ve en las noticias esos ataques a una persona que la van a robar, pero además de que la roban, la golpean contundentemente en la nuca y después de que está en el suelo tirado la persona, la chalequean a pesar de que ya ha estado muerta esa persona. Esa agresividad que estamos viendo se da un fenómeno de salud pública complejo, que no es solo en Colombia, pero que está pasando en el mundo. Y eso ha incrementado en el último trimestre los niveles de violencia. Y finalmente, porque una reconfiguración criminal en los últimos 4 meses. Los bloqueos tienen que ver con eso. El vandalismo tiene que ver con eso. Lo que encontramos en esos 3 meses es una reconfiguración criminal, donde grupos armados ilegales se juntaron con grupos de microtráfico e incrementaron su acción, especialmente en las ciudades y en algunos sectores del área rural. Por eso hoy vengo aquí a decirles, frente a esa situación no nos quejamos, frente a esa situación reaccionamos, frente a esa situación hemos venido avanzando con nuestra fuerza pública para tener un plan de contención de ese delito, del homicidio y especialmente un plan de contención para que se reduzcan los hurtos y los delitos de alto impacto. Pero necesitamos el apoyo de la sociedad entera y ustedes son vitales en esa medida. En los últimos 4 meses, cuando se ha presentado esa situación, con el director de la policía, con el comandante general del ejército, con el general Zapateiro, con el comandante general de nuestra fuerza militar, el general Navarro, hemos desarrollado un plan de trabajo de contingencia especial para lograr controlar ese delito y volver a retornar la tranquilidad de las ciudades como se merecen los colombianos.